La siguiente cantidad física de interés en nuestro estudio es la que le definimos como desplazamiento o cambio de posición. El desplazamiento también es un vector, por lo tanto debe tener un módulo. Quiere decir que el desplazamiento tiene que darse en un intervalo de tiempo, al contrario de la posición, que se da en un instante de tiempo. La representación que haremos es de delta R igual RF menos RI, donde delta R es el desplazamiento o cambio de posición, mientras que RF es la posición de la partícula en el tiempo en el cual nosotros suspendemos la investigación del movimiento de la misma. RI es la posición de la partícula en el instante, en el tiempo en el cual nosotros iniciamos el estudio de la misma. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la partícula bien pudo estar en movimiento antes de que iniciemos su estudio y continuar en movimiento después que iniciemos su estudio. Pero nosotros vamos a investigar este movimiento en un intervalo de tiempo definido por un tiempo que lo hemos dado como inicial y otro que les llamamos como final. Lo que esté antes o después de este intervalo en relación al movimiento de la partícula no es objeto de nuestro estudio. Cabe aclarar también que al ser el desplazamiento una diferencia entre vectores, por ende darnos un nuevo vector, el valor de este vector no depende ni del sistema de referencia del cual hayamos definido las posiciones, ni tampoco depende del camino que siguió la partícula para ir desde la posición inicial hacia la posición final. Recordamos, el camino seguido por la partícula, que es una figura geométrica determinada como una línea que puede ser recta o curva, lo definimos como trayectoria. Para objetivizar de mejor manera el vector desplazamiento, partimos nuevamente del hecho de nuestra partícula que había pasado por el 2.4 con una posición 2i más 4j, siguiendo cualesquier trayectoria recta o curva. Luego de un determinado tiempo se encuentra en un nuevo punto de coordenadas 8.1, cuyo vector posición viene marcado en verde y tendría un valor de 8i más j. Hasta el momento entonces tenemos graficado dos posiciones de la misma partícula en diferentes tiempos. Nuestra pregunta es entonces, ¿cuál es el vector desplazamiento? De acuerdo a lo definido en el marco teórico, el vector desplazamiento será aquel que va desde el punto 2,4 hasta el punto 8,1, teniendo como punto de origen el 2,4. Esto en el gráfico lo representamos con el vector en rojo, que sería nuestro vector desplazamiento. Esto quiere decir que el vector desplazamiento sería el mismo independientemente de que la partícula haya ido en línea recta de los dos puntos señalados o lo haya hecho a través de una línea curva. Es decir, el desplazamiento no depende de la forma de la trayectoria. Igual cosa nos sucedería si el sistema de referencia XY es desplazado hacia una nueva posición. Una tercera cantidad de interés es la velocidad. Para hablar de la velocidad de una manera más propia, primero señalaremos que existen dos tipos de velocidad: la velocidad media y la velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad media? La velocidad media es un valor más bien matemático
que nosotros lo vamos a representar con la letra B y sobre ella el símbolo de vector, y se define matemáticamente como desplazamiento en un intervalo de tiempo. ¿Qué expresa físicamente la velocidad media? La velocidad media físicamente expresa una velocidad generalmente ideal con la que se desplaza la partícula durante el intervalo de tiempo delta t, manteniendo constante su valor. Podríamos decir, es una velocidad que permite que el móvil vaya desde la posición inicial hasta la posición final en el mismo intervalo de tiempo, pero manteniendo una velocidad constante. Esto es, transforma un movimiento de velocidad variable en un movimiento de velocidad constante. De la definición matemática de velocidad media podemos también concluir, ¿no es cierto?, de que el unitario de la velocidad media va a ser igual al unitario del desplazamiento. Buscando aclarar de mejor manera el significado físico de la velocidad media, podemos plantear el siguiente ejemplo. Un auto se traslada desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Ibarra en 2 horas y media. Si lo que a mí me da es la velocidad media con que se movió ese auto, ¿qué es lo que me están informando? Me están indicando que, primero, el auto siempre se mantuvo en la misma dirección que es desde Quito apuntando hacia Ibarra. Nunca cambió de dirección. En segundo lugar, si consideramos que aproximadamente la longitud que hay entre Quito y Ibarra está en alrededor de 140 kilómetros, me están diciendo que aproximadamente el auto se movió a unos 50 o 60 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que si me dan la velocidad media, me están diciendo que el auto se trasladó en línea recta desde Quito hasta Ibarra, manteniendo la pluma de su velocímetro sin que se mueva de un valor que se encontrará entre 50 y 60 kilómetros. Habíamos definido también la velocidad media como un valor matemático que se encuentra para el determinado movimiento traslacional de una partícula. Ubiquemos esto en un gráfico. Mantenemos nuestras condiciones de los ejemplos anteriores, una partícula que se ha desplazado entre los puntos 2.4, 8.1, generando un desplazamiento de 6i más 5j, y nos preguntamos en dónde está dentro de este gráfico la velocidad media. La velocidad media se encuentra paralela al vector delta r, como podemos apreciar en el vector en azul llamado vector b. Este será pues el vector que nos determine que la partícula que parte de 2,4 y llega a 8,1 con un movimiento real que puede ser de trayectoria curva, se ha transformado en un movimiento de trayectoria recta con el valor igual al del módulo de b y la misma dirección del desplazamiento.